Hoy les propongo pensar qué valor toma la palabra para el psicoanálisis más allá de los efectos de sugestión que ella implica. Es decir, cuáles son sus alcances, cuáles sus límites, cuáles serían los resortes de la eficacia del psicoanálisis. Y para esto les propongo dirigirnos a un escrito de 1958, escrito que Lacan tituló La dirección de la cura y los principios de su poder, y que pertenece a los inicios de la enseñanza de Lacan. Allí comienza situando que eso a lo que llama dirección no tiene nada que ver con la dirección moral de la vida del paciente, sino que hace referencia a que el analista es quien establece la dirección de la cura en la medida en que eso tiene que ver con al menos 3 dimensiones: táctica, estrategia y política. Me parece que este es un punto muy importante para que podamos pensar sus implicancias, y más hoy en día, que nuestro quehacer se ve tan amenazado por prácticas que se dicen terapéuticas y se sostienen en la inmediatez de promesas de felicidad, y también por los progresos de las llamadas neurociencias. En la dirección de la cura, Lacan va a plantear fundamentalmente la estructura de la experiencia analítica a partir de la función del significante, ¿sí? Remarcando el poder que la palabra le confiere. En tanto, el inconsciente está estructurado como un lenguaje y en este sentido es precisamente que el analista va a ser puesto en cuestión. En aquel momento, Lacan se hacía una pregunta que me parece interesante retomar hoy. Y esa pregunta era: ¿quién analiza hoy? Esta pregunta pone además a los analistas en el banquillo de los acusados, que es un lugar que me parece relevante podamos hoy reconsiderar. La operación analítica nos lleva a interrogarnos, como en aquel momento a Lacan, en torno a la transferencia y a la interpretación como aspectos fundamentales de nuestra práctica. Es en ese sentido que quiero resaltar que hoy en día no nos interroga menos respecto de esa otra cuestión que se plantea bajo el término de abstinencia. De modo que, así como Lacan lo hizo en 1958, momento en el que su posición crítica, recuerden que lo llevó a enfrentarse con la IPA sobre unos puntos cruciales respecto de la dirección de la cura, que en aquel momento se postulaban en respuesta a los posfreudianos y los desarrollos en torno a la contratransferencia. Entre otras cuestiones, eso hacía también a una teoría de la intersubjetividad. Bien puede ser, digamos, un escrito que hoy nos permita revisar algunas cuestiones a la luz de la época actual. Me refiero a que ese escrito tuvo un estatuto de crítica, incluso de cierta posición denunciante de Lacan, que tal vez hoy nos vendría muy bien reconsiderar. En esta línea es que les propongo pensar el psicoanálisis, aún hoy, y qué tanto se aparta de algunos postulados clínicos inherentes y fundantes de nuestra práctica clínica. Ayer era la reeducación emocional del paciente. Hoy podríamos pensar en algunas similitudes que ofrecen algunas otras terapéuticas en la línea de hacer desaparecer el síntoma, dar respuestas que se sostengan como un saber que emparche la razón del padecimiento, ¿no? Aquello que tiende a evitar todo tipo de implicación subjetiva. Pero cuando digo implicación subjetiva, y esta es una aclaración que me interesa hacer, no me refiero a la trillada afirmación de que el sujeto tiene que hacerse cargo o debe hacerse cargo, o responsabilizarse de su goce, etcétera, etcétera, etcétera. Cuestión por lo demás aberrante y con la que desacuerdo fervientemente. Sino que cuando hablamos de implicación subjetiva, a lo que me refiero es al deseo del analista, es decir, a que el deseo del analista se dirija precisamente a ese punto que interroga o interpela la posición del sujeto en torno a ese padecimiento. En nuestra práctica, entonces, se va a tratar siempre de la articulación inseparable entre lo simbólico, lo imaginario
y lo real. Entonces, los invito a sentarnos nuevamente en el banquillo y a recorrer algunas cuestiones. En primer lugar, que el analista dirige la cura es el primer principio, no dirige al paciente, ¿no? Este primer punto destaca la responsabilidad ética del analista. Me parece fundamental esta cuestión para pensar la diferencia entre la responsabilidad y el acto analítico como diferentes, por ejemplo, del llamado encuadre. Es decir, que en lugar del encuadre, nos valdría hoy retomar la función del deseo del analista. ¿Y en qué consiste esto? Bueno, precisamente en aquello que va en dirección de cuestionar el ideal de pureza, el ideal del analista neutral, podríamos decir. Nuevamente entonces, política, estrategia, táctica. En tanto se trata de la menor libertad y la mayor responsabilidad para el analista, ¿sí? Es que estamos ubicando precisamente este trípode. Lacan decía, el analista es aún menos libre en aquello que domina estrategia y táctica, a saber su política, en la cual haría mejor en ubicarse por su carencia de ser que por su ser. Este es un punto fundamental al que me interesa llegar. ¿Qué quiere decir esto? Sino precisamente que de lo que se trata es efectivamente de subvertir, ¿no? Que esa subversión que produce el psicoanálisis respecto del sujeto antes de Lacan, me estoy refiriendo al sujeto cartesiano, plantea la idea entonces del sujeto dividido. Y que es esto lo que hace referencia precisamente a la manera en la que el psicoanálisis postula al sujeto, a cómo lo conceptualiza. El analista juega como muerto, pero ese muerto que hace referencia al partener del juego en el bridge. Esto quiere decir que por su carencia en ser, digamos, ¿no? El analista vale allí como acto, se trata de su acto, y este es el punto en torno a la política. La estrategia, por su parte, se va a poner en juego en el manejo de la transferencia, precisamente porque es la transferencia la que le otorga poder al analista. Y este va a ser el principio de su poder. Este es un tema crucial porque se trata de un poder del que el analista debe estar advertido para no hacer uso de él, ¿no? Y paradójicamente en ello radicará el poder de su función. Se trata entonces de la ética que delimita ese poder. La táctica, por su parte, va a ser inherente a la interpretación. Va a ubicar, según Lacan, el mayor nivel de libertad para el analista. Entonces, el analista tiene que lograr un manejo de la transferencia para sostener eso que implica la subversión del sujeto. Y para eso se trata de la función del deseo del analista que está en las antípodas del ideal. De lo que se trata es efectivamente de una torsión que resitúa los resortes de nuestra eficacia. Este es un punto crucial, ¿no? Eso que Lacan llamó el poder discrecional del oyente. Es un operador que orienta el trabajo en el análisis. Establece una diferencia en el orden de la palabra respecto de lo que se dice y aquello que se quiere decir. Ahora bien, ¿se trata de un querer del yo o ese querer decir ubica algo de la posición en torno al deseo? El decir es lo que un sujeto dice, sus dichos. Diría que hay una dimensión del decir que no está en lo dicho, sino en lo que no se dice, precisamente. En este punto me interesa que situemos ese término que se denomina clivaje y que hace referencia a la división subjetiva, ¿no? Hay entonces una dimensión de eso que alguien dice que será puntuada por el que escucha. Hay una referencia a un término que Lacan toma de la tradición hindú
que es el término dvani, que distingue una propiedad de la palabra de hacer entender lo que no dice. ¿Sí? Diferencia estas dos cuestiones. La propiedad de la palabra de hacer entender lo que ella no dice, haciendo referencia a la verdad que oculta. Se trata entonces del problema de la semántica, ¿no? De la semántica, y cuando decimos semántica también podríamos decir al mismo tiempo resonancia del lenguaje. Dvani es el significado básico de esta palabra, ¿no? Esa palabra en el sentido resonante. Se escribe D-H-V-A-N-I, dvani, y alude al significado básico que es sonido. Es una palabra que hace referencia al eco, ¿no? Como el eco de un tambor. No es casual que Lacan busque en las palabras sánscritas precisamente la polisemia. El trueno, en un ejemplo que Lacan toma en Función y Campo de la Palabra, es la resonancia primordial, dice, ¿no? El significado de resonancia es precisamente sonido producido por la repercusión o efecto de otro, y también hace referencia a la prolongación de un sonido que va disminuyendo gradualmente hasta su desaparición, como en el eco. En este sentido, les propongo pensar ahora otra cuestión no menos importante, que es acerca de la supervisión. ¿Cómo se articula con la función del analista respecto de la dirección de la cura? Me refiero a considerar la necesariedad de la supervisión y les propongo ponerla también en el banquillo y resaltar su función. Si tal como dice Lacan en el Seminario 2, refiriéndose a la crítica precisamente de lo que los post-freudianos llamaban resistencia. Lacan decía, si la resistencia es el estado actual de una interpretación del sujeto, ¿no? Es la forma en que en un momento determinado el sujeto interpreta, o más bien detiene el movimiento de la interpretación. Y si dicha resistencia es un punto ideal abstracto, ¿no? Porque en torno a qué saber, en función de qué saber podríamos localizar ese punto ideal de detención. Lacan pretende con esto afirmar que eso de lo que los post-freudianos precisamente alardeaban ubicando como resistencia no es más que esa detención del sujeto respecto de un punto muerto, de un punto que no le permite avanzar. Podríamos decir que incluso es un punto en donde el saber colapsa. Ahora bien, ¿podríamos decir que eso mismo vale para las resistencias del analista respecto de la dirección de la cura? En tanto no se trata de que una supervisión pretenda dirigirnos a otro analista que sepa más, ¿no? A quien consultar como oráculo, sino que esa instancia también debe ubicarse en las antípodas de ese ideal abstracto de saber. Porque de lo que se trata es de localizar esos puntos que hacen de resistencia a la función del deseo del analista. Es decir, que la resistencia pueda ser entendida como ese punto hasta el que la interpretación tanto del sujeto como del analista han podido llegar, haciendo referencia a esa defensa férrea de un saber que obtura otra cosa. ¿Sí? Esa es la idea que me resulta interesante traer en cuestión, ¿no? Esta relación entre la dirección de la cura, ¿no? Específicamente, y eso que se va a buscar en una supervisión, como ese ideal supremo, como ese saber que se encuentra en otro lado, también obtura. ¿Y de qué se va a tratar una supervisión sino precisamente de establecer ese punto llamado resistencial, que es el punto en el que obtura la función del deseo del analista? Entonces me parece que esto ubica de manera fundamental la cuestión del deseo del analista y la importancia de la supervisión en la dirección de la cura
en la medida en que podemos pensar la supervisión como una instancia que interrogue, que ponga en cuestión la disposición del deseo del analista, sus dificultades, ¿no? Las dificultades que le saldrán al paso a esa función. ¿Cuántas veces sucede que en una supervisión se termina señalando con el dedo acusatorio la mala intervención de un analista o se lo acusa de no haber entendido? Entonces, es importante que consideremos que una instancia de supervisión también es una instancia que le abre paso a la función del deseo del analista. Y que situar estas cuestiones nos hacen advertir sobre el riesgo de la estandarización clínica y también de la supervisión. Se trata de un espacio que podrá tener muchos nombres, y eso no es azaroso. Pero es importante situar que esa instancia es fundamental para sostener la dimensión política en torno a la posición del analista y la función del deseo del analista. En tanto se trata de que el analista pueda conducir la cura en función de la restitución de la función del deseo.